todos los domingos a las 21, aquí por La Nación Más. Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y tenemos que hablar ahora de crímenes con el sello de la mafia china. Hubo 3 casos en los últimos 10 días y esto preocupa y mucho. Vamos a hablar de este tema con la doctora Débora Huxek, abogada, representante de ciudadanos chinos en situaciones similares, y nuestro compañera Chicho Di Nicola. ¿Cómo va, Chicho? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, realmente a nosotros, en primer lugar, nos asombra que sean 3 casos en los últimos 10 días. Seguramente son muchos más que uno no conoce o que no trascienden por ahí en los medios. Son muchos más. El tema es que los miembros de la comunidad china que son víctimas de estas extorsiones tienen miedo a hablar. ¿Por qué tienen miedo a hablar? Porque por un lado tienen una barrera idiomática que es real. Hay traductores que no aceptan participar en la investigación de estos hechos por temor. Y además porque cuando denuncian no encuentran la debida protección. Conozco un hecho que se produjo hace 2 o 3 días donde también recibieron una extorsión, le pusieron custodia por 2 días, o sea que el que lo amenazó sabe que esa persona denunció porque ve a la consigna policial en la puerta y luego le levantaron la consigna. Entonces imagínate que lo dejaron a merced de estos delincuentes. Recién dijo, ¿cuándo denuncian? ¿No se denuncian todos los casos? ¿Son muy pocos los que se animan a denunciar? Son muy pocos. La verdad que yo diría que entre un 10 a un 15% de los hechos que se cometen de extorsión, porque precisamente tienen temor y prefieren acceder a esa protección para resguardarse la vida de ellos y de su familia, porque trabajan con su familia en los comercios. Claro. Hasta el año pasado la Policía Federal tenía por lo menos 138 casos de extorsión donde había víctimas de nacionalidad china. El año pasado hubo un caso grande que se resolvió con la detención del presunto jefe de uno de los clanes, porque son varios clanes, sí. que se reparten el negocio ilegal de protección a los comerciantes chinos. Y la Policía Federal y la jueza María Gabriela Lanz habían descubierto que este clan había inaugurado 2 distribuidoras mayoristas de gaseosas y de otros artículos y las distribuían a los mismos supermercados chinos. O sea, con la plata que le sacaban a los chinos... La plata con la que extorsionaban y les sacaban a los chinos la utilizaron para abrir una distribuidora que después les entregaba bebidas a los propios supermercados. Así es. Tremendo. Lavaban el dinero y después ganaban más dinero con los ciudadanos chinos. Claro. Ahora, doctora, ¿qué es la mafia china? Bueno, la mafia china en realidad nace hace más de 20 años en virtud de que había disputas comerciales entre distintos integrantes de la comunidad. Por ejemplo, si uno tenía un comercio establecido en una determinada zona y a 3 cuadras abrían otro, entonces se producía un conflicto comercial, obviamente. Entonces llamaban a un mediador, que generalmente era alguien que tenía un prestigio dentro de la comunidad, para que mediara. ¿Cómo se solucionaba ese problema? Con el pago de una indemnización a favor del segundo comercio, por ejemplo, y el mediador recaudaba un porcentaje en concepto de comisión. Ahí nace la mafia china. Vieron que esto era un negocio, entonces ellos mismos después eran los que abrían, como que presionaban económicamente a este local y le abrían distintos comercios o tentaban con abrir distintos comercios para que pierda el capital comercial, es decir, para que pierda la clientela. Claro. Entonces, a cambio de no abrir esos otros comercios, le pedían la extorsión. Hasta que la simplificaron con dejar una carta directamente: si no me pagás, te mato. O sea, el modus operandi es ese. Dejan un mensaje con un número con una cifra generalmente y con algunas palabras en el idioma chino y un número telefónico para que llamen. Y ahí les exigen, generalmente la extorsión oscila en los $50.000. O sea, la cifra está estandarizada. Son $50.000 que piden. En los últimos casos, o por lo menos en los que hay denuncia y una investigación judicial, coinciden en que la exigencia son $50.000 y le dicen: si no pagás, te matamos, te hacemos algo. El primer aviso siempre es capaz no directamente tirar a matar, sino un tiro en la pierna.
en la pierna o en los brazos. Y después, si no pagan, cumplen. Hay un caso ocurrido el año pasado donde un comerciante chino sufrió una herida de bala en la pierna, en una de las piernas. Sí. La mujer recibió una llamada telefónica, le dijimos, sabemos que no murió, la próxima va a la vida. Tremendo. O O sea que ellos ofrecen protección a cambio, en realidad protección de ellos mismos. Totalmente. Eso es lo que están ofreciendo. Exigen, brindan un servicio de protección, pero se sospecha que los propios extorsionadores, los propios delincuentes son Claro. los que ofrecen la protección. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? De que cuando uno dice la mafia china, ¿hablamos de 50 personas, 100 personas? ¿Cuántas personas hablamos? Bueno, en el momento de mayor auge, 2010, 11 y 12, eran, cada agrupación tendría como 20 a 30 miembros. Hoy, que son estos que cada están... agrupación. Cada agrupación. ¿Y cuántas agrupaciones? Había 3 muy fuertes en aquel momento que Sí. fueron desbaratadas, la más grande el año pasado y en el 2015 otra de las más grandes. Sí. El tema es que los que están operando son los segundos mandos de esas grandes organizaciones que pudieron escapar a la prisión y hoy me imagino que están resurgiendo y están viendo si esto da, si es un negocio, si hay muchos que por temor van a pagar esa extorsión, entonces va a ir incrementando el número o se van a ir creando nuevas mafias. Claro. Y hay algo que también comentaba la doctora, el tema de las traducciones. A los investigadores judiciales les resulta muy difícil conseguir traductores. Claro. Y en algunos casos hasta llegaron a sospechar que por miedo el traductor no quiere participar. o cambiaba las palabras que decía la víctima por miedo, sobre todo cuando la víctima nombraba a una persona que podía ser la Claro, autora de la de extorsión. peso. El traductor no se animaba porque sabía que quizás después se la podían agarrar Es con él. terrible esto que está contando el Chicho. Por eso el año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Sí. Policía Federal tuvieron por primera vez la colaboración de comisarios chinos que vinieron especialmente, creo que eran de Shanghái, vinieron para escuchar las interacciones telefónicas y aportaron, la verdadera traducción y por eso se pudo avanzar en esa causa. Pero estos traductores que trajeron, ¿se quedaron o son traductores que vinieron para esa causa y se fueron? En este caso puntual vinieron especialmente para esa investigación porque se estaba detrás de uno de los clanes más importantes. Bueno, yo tengo para aportar Sí. en referencia a lo que estabas comentando, que en realidad primero la Policía Federal Argentina tuvo que acudir a amigos de confianza, paisanos de los chinos amenazados, Sí. para que hagan las traducciones. Gracias a esas traducciones, estos traductores voluntarios, digamos, se pudo armar el mapa criminal donde se delató quién era la cabeza y cuáles eran los segundos mandos. Lo que hizo la policía china es enviar a personal de Hong Kong, que lo que hizo era confirmar esa información y directamente fueron a apresar, porque el delito es transnacional, a los grandes jefes de aquellas organizaciones y están presos actualmente en China. Aceleraron el proceso de investigación. Los operativos fueron acá y también en Y también allá. Exacto, Ahora- porque enviaban el dinero allá. Ah, lo enviaban allá. O sea, no es que el dinero Aparte. solamente queda aquí, como recién nos contaba Chicho, por ejemplo, en este caso una distribuidora, sino que también envían el dinero a China. O sea que estamos hablando de montos de dinero muy importantes, Que ¿no? incluso las víctimas han sufrido acá la extorsión y los familiares familiares allá, también sí. allá. ¿Allá en Entonces, China? Sí. Exacto, O sí, sea, por hasta ejemplo. allá llega también. Exacto. Por eso es que pudo intervenir la policía, Estamos china. hablando de un crimen organizado, ¿no es? Pero absolutamente, yo pensé que era algo local. Acá es No donde que se llegaba hasta ejecuta, allá, digamos. ¿no? Pero Claro. también hubieron casos, bastantes, donde sufrían la presión los familiares de las víctimas allá, en su Doctora, ¿y país se de da en origen. otros países de la región? ¿Esto es un problema particular de la Argentina? Se da muchísimo en otros países, o sea, cada sociedad lleva su cultura a donde Sí. va y sí, bueno, en Estados Unidos, en México, en Brasil, pero finalmente se terminan desbaratando. Si las víctimas colaboran, se termina desbaratando. Claro, pero para que colaboren las víctimas tienen que tener, en primer lugar, esta barrera idiomática que contaba Chicho, que realmente, claro, uno no toma dimensión, Claro. pero tener un traductor que no traduce por miedo lo que vos mismo estás diciendo una vez que te animás a denunciar, ya es algo Y terrible. después protección, porque las personas que hablan necesitan... La doctora dijo que una víctima tuvo 48 horas protección, pero necesita una protección todos los días, todas las horas,
para continuar con su negocio, con su vida y además declarar en la causa judicial. Aparte, esas 48 horas de protección son protección que la mafia china ve que se tienen. Exacto. Y después cuando se va esa protección, la venganza es aún más fuerte, ¿no? Exacto, sí. Tengo un cliente que cuando le levantaron la custodia, esto llega a nosotros después de la segunda advertencia, que es un disparo en la puerta o balear directamente el frente del local. Claro. Entonces, cuando viene con esta situación, nos cuenta que recibí una amenaza, no le hice caso, o tuve custodia, denuncié en la comisaría y no hay nada, hay que ir directamente a la justicia para acelerar los mecanismos de protección. ¿Y usted entiende el idioma, doctora? Yo puedo entender un poco, pero no lo hablo. Entiendo porque trabajo con ellos. Claro. Hace muchos años los represento, pero no lo hablo. ¿Y qué pasa con las familias, no? Porque uno cuando va a un supermercado chino ve generalmente las familias enteras trabajando allí. Sí. ¿Qué pasa con las familias de la persona baleada o asesinada? ¿Terminan retirándose, yéndose? ¿Qué pasa con ellos? Y se dan todos los supuestos. La familia sabe, generalmente si el que recibió la amenaza lo comunica a la esposa, al hijo que trabaja con él, saben de quién se trata. O sea, ellos cuando envían la carta intimidatoria ponen un apodo, pero en la comunidad averiguando ellos pueden saber quién es. Entonces, saben, y como en los casos que vimos recién, la familia debe comunicar a la justicia porque estoy segura que tiene la información del autor intelectual y material de los hechos. O sea, el material es cualquiera, es un sicario que le pagan... Generalmente es mano de obra local. Mano de obra local, Mercosur. Son sicarios locales, no son parte de la comunidad. Sí, pagan, quedaron registrados los hechos en las cámaras de seguridad por las imágenes. Son ciudadanos argentinos o de otros países limítrofes, pero no son chinos los que ejecutan el crimen. Para evitar la identificación. Muy bien. Por eso son varios los miembros de la organización. O sea que ellos, bueno, eso es un detalle que no es menor. Yo creí que eran parte también de la comunidad y parte de la mafia china quienes ejecutaban esto. Yo tuve un caso donde sí, pero fue... durante la madrugada, pero eso fue algo excepcional y dimos con el autor material porque fue con un auto a prender fuego un local y un argentino lo persiguió, el chino se fue, se dio la huida y entonces dejó toda la documentación en el auto, o sea que dimos con el autor material que finalmente ese autor terminó muerto, lo mató la mafia para que no declarara en el juicio oral. Claro, la propia mafia. Ahora, porque muchas veces esto pasa a plena luz, en plena luz del día, queda registrado en cámaras. Hemos visto imágenes, ¿no? De momentos de sicarios que ingresan y que a una cajera en un supermercado chino la balean. Por eso se utilizan sicarios y no son parte de la comunidad. Exactamente. El último caso, el que ocurrió en Balvanera, donde murió un ciudadano chino, terminó también herido un niño de 2 años que pasaba con la madre y las primas caminando por el lugar. Porque el asesino disparó por lo menos 7 veces. O sea, no solo mató al ciudadano chino, sino también hirió a una persona, a un niño que pasaba por el lugar, que se salvó de milagro. También es eso, ¿qué pasa con los clientes, no? Porque esto sucede, no tienen en cuenta que no estén los clientes dentro del supermercado, que se hayan ido, que... No, los que lo tienen que tener en cuenta son la justicia. La justicia es la que tiene que considerar que esto sucede a plena luz del día, en un horario donde todos estamos a merced de hechos delictivos de estas características. Entonces, donde la justicia no avanza, le da lugar a avanzar a la delincuencia, en todos los órdenes. ¿Y qué pasa, justamente, hablando de la justicia, con las causas? ¿Qué pasa con los ciudadanos chinos? ¿Se les da el trato que se les debe dar? ¿O considera usted que como lamentablemente en muchos casos pasa, se los considera ciudadanos de segunda? Bueno, qué buena pregunta. En todos, a ver, hay muchos casos donde se ha logrado condena de al menos el autor material del homicidio, se ha logrado condena, eso hay que destacarlo, por eso hay que alentar a las víctimas a denunciar porque hay condenas. Hay ciudadanos chinos muy valientes que han seguido todo el proceso hasta el final. Esto les impide viajar, presentarse varias veces, hacer rueda de reconocimiento, un montón de pasos. Los riesgos que eso implica. Riesgos durante todo el tiempo, el proceso, ¿no? Claro. Pero bueno, si pueden dar una rápida identificación, apresan preventivamente a la persona, el riesgo disminuye. Cuando ven que un ciudadano denunció y que está custodiado por la justicia, eso es disuasivo. Porque entonces dicen, con este comerciante no te metas porque te denuncia y el riesgo es grande, es ir a prisión. Entonces eso también es importante destacarlo.
Por otra parte, la justicia no siempre funciona bien, es cierto lo que decís, a veces son tratados como ciudadanos de segunda, muchas veces no, hay que destacarlo, la justicia les da un lugar, los escucha, mucho más en los últimos años, pero que hay que mejorar mucho. Lo más importante a mejorar es que a veces se detienen investigaciones importantes como estas que están llevándose a cabo por cuestiones de competencia. Entonces tenemos grandes expedientes con autores, materiales intelectuales de los hechos que no son apresados porque los jueces discuten si te toca a vos o me toca a mí. Claro. Entonces, en esas cuestiones hay que reflexionar para mejorar, porque se van perdiendo vidas a lo largo de ese trayecto. Sí. Ahora, sí. Un detalle también de color. En algún momento, años atrás, se pensó en la Policía Federal que los uniformados aprendan un poco el idioma para tratar de avanzar en estas causas. Después no se avanzó mucho con eso, pero en un momento se pensó darle clases de idioma a los policías de la Ciudad de Buenos Aires para tratar de atacar estas bandas. Y poder colaborar. Ahora, ¿por qué la policía no contrata directamente a traductores que no estén involucrados con esto para colaborar con la policía, ¿no? Creo Sería que lo mucho más estaban fácil haciendo. para los ciudadanos y para la policía también. Creo que lo estaban haciendo y creo que hay algunos miembros que ya forman parte de la Policía Federal para colaborar precisamente en estos casos. Ah, bueno, O sea, porque están eso es los muy traductores importante. judiciales y también los traductores de la policía. Todo el ejercicio del poder policial necesita un control judicial. ¿Para qué? Para que sea efectivo, serio, transparente. Eso es importante también destacarlo. O sea que está bueno que cada sistema operativo tenga el suyo también. Ahora, doctora, pero según lo que usted decía recién, si estamos hablando de 3 bandas que se puede haber desintegrado una, pero siguen las segundas líneas, de 20 personas cada una. Estaremos hablando de 60 personas en total. Con toda esta información que tienen solamente ustedes dos, ¿no sería en realidad más fácil poder desbaratarlo? No estamos hablando de tanta gente. Pero pasa, no sé, qué pensará la doctora, lo mismo que a veces analizamos las bandas de narcotráfico que operan en zonas puntuales de la Ciudad de Buenos Aires, como la 1114. Se sabe quiénes son, hay muchos que terminaron presos, condenados, pero se reagrupan y se rearman fácilmente. No sé si acá pasa lo mismo, si las segundas líneas se agrupan rápidamente para... Yo creo que cuando hay voluntad política para terminar con un determinado delito, se puede cumplir. A veces lo que pasa es que pasa un caso, pasa 2, no alarma a nadie, total, como decías vos, son chinos, no pasa nada, entonces dejan que el delito crezca y avance. Porque si esto lo hubiesen frenado hace un año atrás, cuando estas bandas resurgieron, no estaríamos lamentando las 3 nuevas vidas de esta semana. Claro. Y ahora me quedé con un tema pensando. Estamos hablando de $50.000, porque me sorprendió que manden el dinero a China y que esto no sea un tema local y que tenga un alcance internacional. ¿Estos $50.000 son $50.000 que les exigen por mes? No. Única vez. Es como una membresía. Sí, claro. Es una membresía. Cuando abrís el local, o cuando te abrís el local, o cuando la mafia dice que tenés que pagar por seguridad. ¿Y eso lo piden por única vez y después no lo vuelven a pedir? Un canon mensual. Ah, ¿y ahí también existe una tarifa? Varía según pero el lugar, es en ¿no? pesos, es un monto accesible, digamos. Bueno, nada que ver con esos valores, nada que ver Claro, con esos valores. Claro, nada que ver con esos valores, No. pero también le siguen pidiendo dinero. También le siguen pidiendo y lo que no solamente los protege de este que lo extorsionó, sino también de otras bandas que si no ven el cartel en la marquesina, dicen, esta persona está desprotegida, entonces tenemos vía libre para avanzar nosotros. Una consulta. En su momento había, no sé si una leyenda urbana, un mito urbano que según el color del que estaba pintado el local del supermercado pertenecía a una un sector. determinada. No, ¿Eso es verdad? Eso no, eso es ¿No un es mito, verdad? realmente es un mito. Contratan, en realidad hubo una época que usaban el celeste como para identificarse con Argentina, más que nada porque el color